Recomendaciones para la realización del masaje perineal. El masaje perineal reduce la probabilidad de traumatismo perineal, especialmente de la episiotomía y dolor perineal continuo. La vejiga debe estar vacía. Puede darse un baño caliente para relajar la musculatura. Adoptar una posición cómoda, como tumbada con las rodillas flexionadas. Es importante hacer un reconocimiento de las estructuras. Para ello puede hacer uso de un espejo de mano para visualizar su periné. Para el masaje perineal es necesaria una buena higiene correcta de manos. Puede utilizar aceites o lubricantes naturales tipo aceite de argán o rosa de mosqueta. Si el masaje se lo aplica a usted misma, use los dedos pulgares y en el caso que lo realice una tercera persona, utilizará el dedo índice y medio. Hay que prestar atención y trabajar la elasticidad de cualquier tejido cicatricial de anteriores episiotomías o desgarros perineales. Durante el masaje perineal puede notar sensación de estiramiento, quemazón u hormigueo, que puede ser molesto pero no doloroso. Aconsejamos el masaje perineal a partir de la semana 34 o 35 y en caso de embarazo gemelar a partir de la semana 32. Se recomienda realizar el masaje perineal 5 o 10 minutos al día, 3 veces por semana.